Según los informes, los ucranianos han perdido más de 50.000 soldados desde el inicio de la contraofensiva, y más de 5,500 sistemas de armas occidentales han sido destruidos, lo que lleva a los estadounidenses a predecir el final de las acciones ofensivas ucranianas a fines de septiembre. A pesar de las grandes pérdidas, los ucranianos solo lograron capturar 16 aldeas. En lo que respecta a Rambotino, según fuentes rusas, los rusos se retiraron unos cientos de metros más al sur, ya que las casas que ocupaban en el sector sur estaban completamente destruidas y, por lo tanto, no quedaba nada para defenderlas. El asentamiento ya no existe. La 82ª Brigada Aerotransportada Ucraniana había estado tratando de capturar el asentamiento de 500 personas durante 12 semanas. Lo que se ha formado entre Rambotino y Verbogoye es una llamada bolsa de fuego. Miles de ucranianos continúan llegando y corren el riesgo de quedar atrapados frente a la primera línea de defensa rusa, y en el lado del enclave ocupado por Rusia. Se han colocado miles de minas frente a la línea de defensa rusa y se han creado trincheras antitanque, mientras que se han preparado docenas de emboscadas antitanque con el uso combinado de cazas de helicópteros de ataque. Se observa que a finales de septiembre comienzan las lluvias, y la creación del notorio lodo ucraniano en el que se adhieren todos los tanques y los IF. Los ucranianos correrán el riesgo de quedar atrapados en un valle de la muerte del que no podrán escapar. Durante la contraofensiva, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron varios cientos de unidades de equipo militar, incluidos al menos 4 vehículos de combate de infantería Stryker, 20 BMP Bradleys, hasta 15 tanques Leopard y más de 100 vehículos blindados BAK con ruedas. Rusia está ganando una ventaja en tanques y vehículos de combate de infantería debido a la lentitud de los países occidentales en las entregas. Esta es la opinión del observador militar de Bill Julian Robke. Señala que la contraofensiva del ejército ucraniano ha estado ocurriendo durante 13 semanas. Durante este tiempo, la AFU, atacando al sur y al este del frente, logró hacer pequeños avances en las regiones de Donetsk y Zaporizhia, liberando 12 pequeños asentamientos. Los éxitos modestos, como escribe Julian Robke, tienen un alto precio, pérdidas de personal y equipos ucranianos y occidentales. Durante la contraofensiva, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron varios cientos de unidades de equipo militar, incluidos al menos 4 vehículos de combate de infantería Stryker, 20 BMP Bradleys, hasta 15 tanques Leopard y más de 100 vehículos blindados BAK con ruedas. Algunos de estos equipos aún pueden repararse y enviarse de vuelta al frente, pero para hacer esto, los vehículos deben retirarse del campo de batalla, lo que actualmente es imposible debido a los drones rusos y el fuego constante de artillería. Las pérdidas de la parte rusa en equipos también son significativas, pero el Kremlin está cambiando sus tácticas. Mientras que a principios de este año el liderazgo militar ruso envió viejos tanques soviéticos, como los T-62 producidos hace más de 60 años, a Ucrania, nuevos equipos han llegado al frente en los últimos meses. La industria militar rusa ahora produce alrededor de 20 tanques modernos T-72B3 y T-90M al mes, que se envían inmediatamente a Ucrania. Al mismo tiempo, las autoridades rusas han lanzado un programa a gran escala para modernizar tanques antiguos. Esto se refiere en primer lugar a los vehículos T-72. Alrededor de 7.000 unidades de tales tanques permanecen en Rusia desde la época soviética. Así que este año el ejército ruso puede esperar otros 700 nuevos tanques y vehículos de combate de infantería. Al mismo tiempo, como escribe Robke, los países occidentales no han entregado un solo tanque moderno a Ucrania en los últimos meses, mientras que menos de 100 de los 300 BMP prometedores se han entregado a la AFU hasta la fecha. Los rusos atacan objetivos clave, destruyen brigadas ucranianas, todos los pilotos de F-16 serán asesinados. Las fuerzas rusas repelieron una nueva ola de ataques ucranianos contra Zaporizhia, dispersar brigadas ucranianas. En Polonia, medios polacos, tienen miedo de Rusia en Polonia, impusieron una prohibición de fotos. En la mitad de Polonia, las fuerzas rusas están atacando objetivos clave en Odessa, avanzando sobre Kupiansk y destruyendo las últimas brigadas ucranianas. El ejército ucraniano está tratando ansiosamente de avanzar al sur de la aldea de Robotín en el sur de Zaporizhia, pero permanece en la zona gris. La FE afirma que los pilotos ucranianos serán asesinados ya que la fuerza aérea rusa es superior. Si bien Ucrania no puede encontrar tropas para reforzar sus fuerzas y compensar sus grandes pérdidas, unos 280,000 rusos se han alistado en 2023, hasta ahora, anunció el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Asia Times, después del fracaso del contraataque, la fase más difícil. Los ucranianos deben estabilizar el frente después del fracaso de la contraofensiva. Las Fuerzas Armadas de Ucrania deben tratar rápidamente de estabilizar el frente y detener las intensas hostilidades, informa Asia Times. La situación general en las regiones de Kherson
y Zaporozhye indica que Ucrania no podrá alcanzar sus objetivos. Mientras tanto, los ucranianos perdieron muchos vehículos blindados y sufrieron grandes pérdidas. Asia Times señala que la única esperanza es tratar de estabilizar el frente ganando tiempo para movilizar nuevas fuerzas, entrenarlas y rearmar a sus tropas. Además, según Asia Times, Estados Unidos continúa asumiendo grandes riesgos, como las decisiones de adquirir municiones en racimo y ahora misiles antitanque de uranio empobrecido. El uso de los recursos de inteligencia de Estados Unidos para atacar a Rusia también conlleva un riesgo que podría conducir a aún más conflictos en Europa. Si la escalada de Washington continúa, es difícil predecir lo que sucederá en las próximas semanas, advierte Asia Times. Los rusos golpean Odessa, los tanques de combustible de los ucranianos golpean. Una gran explosión ha ocurrido en la ciudad de Reni, en la región ucraniana de Odessa, donde se encuentra el puerto comercial, según la edición ucraniana del Espejo de la Semana. Una poderosa explosión ocurrió en la ciudad de Reni. Anteriormente, el medium cercano Nedely informó de una poderosa explosión en Odessa. Como se supo, la Fuerza Aeroespacial rusa llevó a cabo un ataque masivo con aviones no tripulados contra los tanques de combustible del ejército ucraniano. La Fuerza Aeroespacial rusa llevó a cabo un ataque grupal con vehículos aéreos no tripulados esta noche contra depósitos de combustible utilizados para suministros a vehículos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el puerto de Reni en la región de Odessa, dijo. Según los datos del mapa de alerta aérea en línea del Ministerio de Transformación Digital, se declaró una alerta aérea en la región de Odessa. Los ataques a la infraestructura ucraniana de las Fuerzas Armadas rusas comenzaron el 10 de octubre de 2022, 2 días después del ataque terrorista en el puente de Crimea, detrás del cual, según las autoridades rusas, se encuentran los servicios especiales ucranianos. Los ataques se están llevando a cabo en energía, industria de defensa, comando militar e instalaciones de comunicaciones en toda Ucrania. Los rusos golpean los estacionamientos de tanques. Los soldados del grupo de tropas Dnepr golpearon el centro de control de vehículos aéreos no tripulados, UAV, en dirección a Kherson, así como el área de almacenamiento de armas y vehículos blindados de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ucranianos han sufrido grandes pérdidas por los ataques rusos en Kherson. En 24 horas, se perdieron hasta 60 soldados, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Las pérdidas del enemigo ascendieron a 60 soldados ucranianos, un tanque y 5 vehículos de combate en las regiones de Kherson como resultado de los ataques aéreos y el fuego de artillería ruso, dijo el ministerio. Las fuerzas rusas repelen una nueva ola de ataques ucranianos contra Zaporilla, disolución de las brigadas ucranianas. El ejército ruso repelió una nueva ola de ataques ucranianos contra Zaporozhye y muchas otras direcciones, según la sesión informativa del Ministerio de Defensa ruso del 2 de septiembre. Los rusos enfatizaron que 4 ataques de la 47ª, 65ª Brigadas Mecanizadas de Ucrania, 46ª Brigada, 82ª Brigada de Asalto Aéreo, y 15ª Brigada de la Guardia Nacional fueron rechazados cerca de Rogotine. Las pérdidas de Ucrania en esta dirección ascendieron a 115 soldados, 2 vehículos blindados de combate, 4 vehículos motorizados, así como 5 buses remolcados, un M777 de fabricación estadounidense, un M119 de fabricación estadounidense, un obús Mstaveyun de 30. Mientras tanto, en dirección a Donetsk del Sur, la Fuerza Aérea y la Artillería del Grupo de Fuerzas Rusas Vostok en Ugledar. El grupo también destruyó un depósito de municiones de la 117ª Brigada Mecanizada cerca de Kamysevaka. Un total de 105 ucranianos murieron y 4 tanques, 3 vehículos de combate de infantería, 6 vehículos motorizados, 2 obuses autopropulsados Akatsia y Gvozdika, así como 2 proyectiles de 20 y de 30 fueron neutralizados en esta dirección. El ejército ruso también repelió 5 ataques de las Brigadas de Defensa Territorial de Ucrania 129 y 241 cerca de Artyomovsk, conocida como Bakhmut, así como 3 ataques de la 109ª Brigada de Defensa Territorial y la 79ª Brigada de Asalto Aéreo cerca de Mariinka. Las fuerzas de Kiev perdieron 250 soldados, un tanque, un vehículo de combate de infantería, 4 vehículos blindados de combate, 2 vehículos motorizados, un sistema de defensa aérea de corto alcance Strela 10, un obús autopropulsado Krav de fabricación polaca, así como 4 obuses remolcados. 2 de 20, un de 30 y un M119 de fabricación estadounidense, durante la lucha en esta dirección. En dirección a Kupiansk, el grupo de fuerzas rusas FAPA lanzó ataques contra unidades de la 103ª Brigada de Defensa Territorial cerca de Kislovka. Hasta 40 soldados ucranianos murieron, y 3 vehículos blindados de combate, 2 vehículos motorizados,
un obús remolcado M777 de fabricación estadounidense, y un obús remolcado de 20 fueron neutralizados. En dirección a Krasny Liman, el grupo de fuerzas Rusotchent repelió 2 ataques de la 5ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, y la 67ª Brigada Mecanizada cerca de Chebonaya de Europa. El grupo también atacó a las brigadas mecanizadas 63ª y 67ª cerca de Torskoye y Kuzmino. Más de 60 soldados ucranianos murieron o resultaron heridos durante los combates. Ucrania no está encontrando soldados, pero 280.000 rusos se alistaron en 2023, anunció Medvedev. Alrededor de 280.000 ciudadanos se han registrado hasta ahora en 2023 para el servicio profesional en las Fuerzas Armadas rusas, dijo el domingo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, el domingo 3/9. Al visitar el lejano oriente de Rusia, dijo que se había reunido con funcionarios locales para trabajar juntos en los esfuerzos para reforzar las Fuerzas Armadas del país. Según el Ministerio de Defensa, a partir del 1 de enero de 2023, alrededor de 280.000 civiles fueron admitidos en las filas de las Fuerzas Armadas sobre la base de la firma de contratos, incluidos reservistas, informó la agencia de noticias rusa TASS, citando a Medvedev. El año pasado, Rusia anunció un plan para aumentar el número de personal de combate en sus Fuerzas Armadas en más del 30% a 1,5 millones de miembros. Es un plan ambicioso, hecho aún más difícil de implementar por las fuertes pero no reveladas pérdidas rusas en la guerra de Moscú contra Ucrania. Hungría insiste en que Rusia necesita garantías de seguridad, error para que Ucrania se una a la OTAN. El gobierno húngaro cree que para resolver el conflicto ucraniano, los países occidentales deben proporcionar garantías de seguridad a Rusia, y no integrar a Ucrania en la OTAN, dijo el jefe de la oficina del primer ministro húngaro, Gergely Gulyás, a los estudiantes de la Universidad de Verano en Vite, región de Fejér. El mundo occidental, que apoya a Ucrania, debe proporcionar garantías de seguridad a Rusia, y no integrar a los ucranianos en la OTAN, dijo Gulyás, citado por la agencia de noticias NTI. También reafirmó la opinión del gobierno húngaro de que las negociaciones para resolver el conflicto ucraniano solo pueden ser efectivas si Estados Unidos participa en ellas junto con Rusia y Ucrania. Reuters, Estados Unidos envía proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania. Estados Unidos pronto enviará proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania, una medida que tensará aún más las relaciones con Rusia, reveló Reuters en un informe exclusivo. Los misiles, que están diseñados para penetrar vehículos blindados enemigos, serán utilizados por los tanques estadounidenses M1 Abrams que comenzarán a llegar a Ucrania en las próximas semanas. En marzo, el Reino Unido fue el primero en anunciar que entregaría las municiones peligrosas a Ucrania para su uso en los tanques británicos Challenger 2. Las municiones están hechas del subproducto del uranio que ha sido procesado para la energía nuclear y las armas nucleares. En el uso antitanque, el uranio empobrecido se valora por su densidad, que es 1,7 veces la densidad del plomo. Está montado en una armadura que se asemeja a los dardos, que a su vez están contenidos en proyectiles. Penetran en la armadura de un tanque, y luego se encienden cuando entran en contacto con el oxígeno dentro del vehículo objetivo. New York Times, los rusos usan nuevos métodos en campos minados, causando gran destrucción. El New York Times informó el 2 de septiembre, citando a personal militar ucraniano, que las fuerzas rusas están esparciendo dispositivos inflamables en campos minados, y detonándolos con granadas de aviones no tripulados. Mientras que las fuerzas ucranianas están limpiando minas de áreas en un esfuerzo por frustrar los esfuerzos ucranianos de remoción de minas que han permitido a las fuerzas ucranianas avanzar en algunas áreas. La comandante del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, la coronel Margot Grosberg, informó el 1 de septiembre que las capacidades de la artillería ucraniana son iguales o incluso mejores que las de las fuerzas rusas, y que pudieron hacer retroceder a las unidades de artillería rusas de la línea del frente, impidiéndoles apoyar a las fuerzas rusas. Esta observación no es universalmente cierta a través de la línea del frente, ya que las unidades ucranianas informan regularmente que están bajo un intenso fuego de artillería rusa corregido por drones rusos. Scott Ritter, ex-CIA, con los F-16 la mayoría de los pilotos ucranianos serán asesinados. El deseo de Kiev de adquirir cazas F-16 de Occidente conducirá a la muerte de pilotos ucranianos, dijo el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter. Los representantes del Ministerio de Defensa de Ucrania dijeron que para obtener una ventaja en el espacio aéreo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, al menos 160 cazas F-16 deben ponerse en funcionamiento. Solo necesito $1.000 millones para lanzar la fiesta más grande de la historia. Ambos son fantasía. Pero el mío no matará a nadie. La mayoría de los pilotos ucranianos serán asesinados, respondió el ex oficial de inteligencia al informe. Anteriormente,
Un alto funcionario de la administración estadounidense dijo que Washington había decidido aprobar la transferencia de aviones de combate F-16 de cuarta generación de Estados Unidos a Kiev desde Dinamarca y los Países Bajos. Lars Peder Haga, Escuela de la Fuerza Aérea Noruega, planes para que Ucrania se una a la OTAN. Son inverosímiles. El plan para que Ucrania se una a la OTAN a cambio de territorio ruso no tiene motivos para su implementación, dijo Lars Peder Haga, investigador de la Escuela de la Fuerza Aérea de Noruega. Al mismo tiempo, es posible que el conflicto termine con un acuerdo de alto el fuego, según él. ¿Cuál los territorios ocupados permanecerán en Rusia? Será muy difícil vencer a los rusos. Explicó que el plan de entregar territorio a cambio de unirse a la alianza es prácticamente imposible, ya que requiere un acuerdo no solo entre Rusia y Ucrania, sino también entre 30 miembros de la OTAN. En agosto, el periódico Verdensgang informó que Stian Jensen, jefe de la oficina del secretario general de la OTAN, no descartó que Ucrania pudiera unirse a la alianza a cambio de ceder parte del territorio. Más tarde se retractó de estas declaraciones. En Polonia, medios polacos, tienen miedo de Rusia en Polonia, impusieron una prohibición de fotos. En la mitad de Polonia, las autoridades polacas han impuesto una prohibición de fotografiar y filmar muchos objetos por temor al espionaje por parte de Rusia, informó el medio de comunicación polaco In Poland. En Polonia, se han introducido nuevas reglas absurdas que prohíben fotografiar muchos objetos. Pero no se sabe cuál. La lista de objetos que no pueden ser fotografiados es extremadamente larga y su definición es muy amplia. Incluirá la mitad de Polonia. Según In Polonia, nadie verá la lista de artículos que están prohibidos para ser fotografiados, ya que se cree que la lista de sitios importantes para la defensa puede convertirse en un menú para espías y saboteadores. Aquí es donde reside el absurdo de la prohibición. Además, las fotos en lugares públicos pueden provocar problemas con la policía, ya que la policía podrá quitarle el teléfono al ciudadano que tomó la foto. Subsidiario, el plan de Zelensky de retirar las tropas rusas de Crimea sin luchar no es realista. El plan del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de retirar las tropas rusas de Crimea sin luchar es absolutamente irreal, informó el periódico Subsidiario. El presidente ucraniano hizo una hipótesis de trabajo sobre el futuro que espera, pero está lejos de serlo. También agregó que las declaraciones de Kiev sobre la división del frente ruso no son ciertas. Además, las terribles pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son evidentes, y en muchos lugares no han llegado a la primera línea de defensa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha declarado repetidamente su deseo de apoderarse de Crimea. Recientemente, anunció la preparación de una lista de pasos integrales para recuperar la península, prometiendo reintegrarla rápidamente en el tejido estatal de Ucrania. ¿Qué sucede en el frente? Avance ruso sobre Kupiansk y Svatove. Las fuerzas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas a lo largo de la línea Kupiansk-Svatove el 2 de septiembre y avanzaron recientemente. Las imágenes geográficas publicadas el 1 y 2 de septiembre muestran a las fuerzas rusas avanzando al sur de Belsana, 14 kilómetros al noreste de Kupiansk, y al sureste de Novoyeorivka, 16 kilómetros al suroeste de Svatove. Las fuerzas rusas capturaron varias posiciones ucranianas al norte de Petropavlivka, 7 kilómetros al este de Kupiansk, al oeste de Svatove hacia el río Oskil y cerca de Sinkivka, 9 kilómetros al noreste de Kupiansk. El Estado Mayor ucraniano informó que las fuerzas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas cerca de Novoyeorivka y Novoselivsk, 15 kilómetros al noroeste de Svatove. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, informó el 1 de septiembre que las fuerzas rusas continúan con los intentos infructuosos de avanzar hacia el área forestal de Serebriansk, 10 kilómetros al suroeste de Kreminna. Las imágenes publicadas el 2 de septiembre muestran evidencia de la 21ª Brigada Motorizada de Fusileros, Segundo Ejército de Armas Combinadas, Distrito Militar Central, operando a lo largo de la línea Svatove-Kreminna. Batallas en Bakhmut. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo operaciones ofensivas cerca de Bakhmut el 2 de septiembre y avanzaron. Las imágenes geográficas publicadas el 2 de septiembre muestran que las fuerzas ucranianas han avanzado cerca de Klishchiivka, aunque es probable que estas ganancias no sean recientes. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, dijo el 1 de septiembre que las fuerzas ucranianas lograron éxitos no especificados cerca de Kurdyumivka, Klishchiivka y Andriivka, todos a de 7 a 13 kilómetros al suroeste de Bakhmut, que Maliar describió como el centro de hostilidades en la dirección de Bakhmut. Las fuerzas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas cerca de Bakhmut el 2 de septiembre y, según los informes, avanzaron. Fuentes rusas afirmaron el 1 y 2 de septiembre que las fuerzas rusas avanzaron cerca de Berkivka, 6 kilómetros al noroeste de Bakhmut, Klishchiivka y Kurdyumivka. Las fuerzas rusas contraatacaron cerca de Klishchiivka y Kurdyumivka y que elementos de la 4ª Brigada Rusa, Segundo Cuerpo de Ejército de la República Popular de Luhansk,
LNR, están operando cerca de Klishchiivka. Eje Sur. Los combates continúan en el Oblast Occidental de Donetsk. Las imágenes geográficas publicadas el 2 de septiembre sugieren que las fuerzas ucranianas lograron avances al norte de Pavlivka, 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Donetsk, aunque es probable que estas ganancias no sean recientes. Fuentes rusas afirmaron que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo operaciones ofensivas limitadas sin éxito a lo largo de la frontera administrativa entre Donetsk y las provincias de Zaporilla el 2 de septiembre. Las fuerzas ucranianas continuaron los ataques cerca de Pryutne, 15 kilómetros al suroeste de Velika Novosibirsk, Urzaine, 9 kilómetros al sur de Velika Novosibirsk, y Staromayorsk, 9 kilómetros al sur de Velika Novosibirsk. Las fuerzas ucranianas intensificaron el bombardeo de posiciones rusas a lo largo de la línea Staromayorsk-Pryutne. Batallas en Zaporilla. Las fuerzas ucranianas reanudaron las operaciones ofensivas en la región occidental de Zaporilla el 2 de septiembre y, según los informes, avanzaron. El Ministerio de Defensa ruso, MOD, informó que las fuerzas rusas repelieron 4 ataques ucranianos cerca de Robotine, 10 kilómetros al sur de Orikiv, y Bedwove, 18 kilómetros al sureste de Orikiv. Las fuerzas rusas que mantenían posiciones en la parte sur de Robotine afirmaron que las fuerzas rusas se retiraron de las afueras del sur del asentamiento a posiciones no especificadas más al sur. Las fuerzas ucranianas atacaron posiciones rusas al este de Novoprokopivka, 13 kilómetros al sur de Orikiv, y los combates continúan entre Novoprokopivka y Vergove. Combates continúan